Hola chicas y chicos, bienvenidos al canal Guerreros Mesoamericanos. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas culturas que se ausentaban en el territorio mesoamericano. Vamos a hablar sobre la cultura maya, olmeca, tolteca, mexica y totonaca. Primero vamos a iniciar con mi compañero Antonio, que va a hablar de la cultura olmeca. Gracias, compañero Martín. La cultura olmeca fue la primera en Mesoamérica, que fundó las sociedades y centros urbanos. Los olmecas comenzaron con las prácticas culturales y religiosas, que después se integrarían a los grupos mesoamericanos que les precedieron. Durante el periodo preclásico mesoamericano, o sea, 2500 antes de Cristo y 200 después de Cristo, los olmecas, habitantes de la región de Lule, habitaron fundamentalmente en lo que hoy es parte del sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco, en donde se desarrollaron. Bueno, según los indicios arqueológicos más antiguos que se han encontrado de la cultura olmeca, datan del 1200 a.C. y los más recientes del 400 después de Cristo. Y con base en los hallazgos de sus asentamientos más importantes, o sea, Tres Zapotes, La Venta y San Lorenzo, se concluye que la cultura madre se estableció principalmente en lo que hoy es el Golfo de México, específicamente en la llanura costera, que se extiende entre el río Papaloapan y el río Grijalva, es decir, como se dijo antes, en los estados de Tabasco y Veracruz. Esta región olmeca de clima muy cálido y húmedo, siempre irrigada, estuvo cubierta desde entonces por una densa selva tropical, con suelos cíclicamente inundados, ricos en humus y petróleo, que se encuentra aquí a flor del suelo, entre la vegetación. Culturales, ubicación espacial, esculturas, escritura, deidades y su comercio. La escritura olmeca es considerada la más antigua de América. Fueron ellos entonces los más antiguos epígrafes del continente, y también ellos crearon los primeros glifos y calendarios. Los olmecas eran politeístas y le rendían culto al jaguar y su panteón. Lo engrosaban sapos, reptiles, caimanes, entre otros animales sagrados. Sus gobernantes tenían poderes sobrenaturales y eran descendientes directos de las divinidades. Y fueron, como hemos visto, los primeros petroleros del orbe. Crearon rutas comerciales que llegaban hasta el Valle de México y lo que hoy es Oaxaca, Guatemala y en general el mundo maya, donde comerciaban a intercambio jade, cristal de roca, obsidiana, magnetita y otras materias. Y comercio. La economía de la cultura olmeca se basaba mayormente en el intercambio de productos agrícolas con las diferentes tribus o poblaciones que para ese entonces formaban parte de las culturas mesoamericanas. La mayoría de los productos distribuidos en la economía de la cultura olmeca eran cosechados o producidos cerca de sus territorios, o simplemente buscaban tierras fértiles para el cultivo, ya que poseían un conocimiento astrológico. Podían predecir las temporadas para cultivar y en cuanto a la agricultura producían semillas de cacao, calabazas, frijoles, café, pero su principal fuente de comercio y de cultivo era el maíz. De igual forma como su nombre lo dice, gente del país de Hule producían látex de algunos árboles, construyendo una técnica para el procesamiento de esta materia prima, lo cual destaca como una de sus principales aportaciones al mundo por parte de esta cultura. Sin duda fue una cultura muy importante para la actualidad, gracias a que los olmecas, que fueron los primeros en desarrollar una escritura jeroglífica, fue el primer pueblo en inventar el juego de pelota. Crearon los primeros calendarios también de números y días. Gracias, compañero Antonio. El imperio totonaca resultó ser una cultura pacífica que no recurría a la violencia, sino que resolvían los conflictos por vía pacífica y diplomática. Sobresalió por sus expresiones artísticas aplicadas en la arquitectura de las ciudades precolombinas de Papantla, Zempoala y el Tajín. Las tres formaron una asociación de metrópolis conocida como los Tres Corazones.
Las comunidades totonacas cayeron en el dominio de los aztecas, quienes años más tarde fueron desplazados por los españoles que llegaron al continente americano en el siglo XVI. Economía de la cultura totonaca. La economía de la cultura totonaca se basó en la agricultura. Sembraban chile, tomate, maíz, cacao y algodón. En el comercio, lo que permitió el desarrollo de las ciudades para poder vender los productos y en el trueque de productos y servicios. Cultura totonaca. En la región totonaca de Veracruz, los hombres de esta etnia llevaban camisa y pantalón de manta, huaraches, un sombrero de palta tejida y un pañuelo rojo en el cuello. Actualmente los totonacos siguen practicando los rituales por lo que son mayormente conocidos como la ceremonia de los voladores, la cual se realiza durante las fiestas patronales, carnavales, festividades de los muertos, solsticios, equinoccios y en ceremonias que están relacionadas con la siembra y la cosecha. Creencias de los totonacas. Adicionalmente, la cultura totonaca adoraba dioses comunes como otras culturas mesoamericanas, como Mixtlatetutli, Tlaloc, Quetzalcoatl, Itzpetetoc o Xochipilli. Esta cultura es muy interesante, y más las costumbres que tenían, que eran muy interesantes e importantes para la actualidad. Creencias de los totonacas. Adicionalmente, la cultura totonaca adoraba dioses comunes con otras culturas mesoamericanas como Mixtlatetutli, Tlaloc, Quetzalcoatl, Xipetetoc, Xotipilli. Esta cultura es muy interesante y más las costumbres que tenían, que eran muy interesantes e importantes para la actualidad. La mitología mesoamericana era la ciudad gobernada por Quetzalcoatl. Está vinculada con otro lugar mítico, el Tamanchán, una especie de paraíso. Tolán significa ciudad que aparece con frecuencia en los mitos indígenas como la capital del gran imperio de Quetzalcoatl. Según el mito, los habitantes de Tolán cultivaban algodón de colores, maíz de la mejor calidad y vivían en paz. Una representación arqueológica que es patrimonio cultural de México son los atlantes de Tula. Son representaciones de guerreros toltecas ataviados con un tocado de plumas, un pectoral de mariposa que se les nombra atlantes, dardos, un cuchillo de pedernal y un arma curva. Los primeros registros de esta población fueron de 650 después de Cristo a 1150 después de Cristo. Se asentaron principalmente en la zona del Valle del Mezquital, en el actual estado de Hidalgo. De la mejor civilización para el final, la que tiene más aportaciones en la actualidad y la que abarcó la gran parte de muchos países. La civilización o cultura maya fue una de las civilizaciones que se desarrolló en la antigua Mesoamérica, cultura muy destacada por sus elaborados sistemas de escritura, numéricos y por el uso del calendario, así como por su impresionante arte y arquitectura. Los antiguos mayas son bien conocidos por sus escritos, de los cuales se puede leer una gran parte, pues fueron descifrados luego de haber sido encontrados, así como por sus avanzados cálculos matemáticos, astronómicos y calendarísticos. Ubicación de la cultura maya. La ubicación de la cultura maya es una región condicionada por sus condiciones climáticas, ya que sufre una larga estación seca que abarca unos 8 meses cada año. Además, abundan las rocas calizas, las aguas se filtran y las corrientes se hacen subterráneas. El agua es escasa y por este motivo se debe recurrir a los pozos a fin de hacerla emerger. En este contexto geográfico se desarrolla la civilización maya, que ocupaba unas tierras bajas de densos bosques tropicales. Los mayas llegaron a abarcar el sureste de México, la totalidad de Yucatán, Guatemala y Belice, la región occidental de los territorios actuales de El Salvador y Honduras. Conocieron el Golfo de México y el litoral caribeño, el Océano Pacífico, es decir, que controlaron aproximadamente un tercio de la extensión total de Mesoamérica. Tradiciones más populares de los mayas. La práctica de sacrificios humanos. Se daban estas prácticas porque los mayas creían que si hacían sacrificios humanos estaban alabando a sus dioses. También estaba la adoración de los cenotes. Este juego era practicado en diferentes canchas, colocados en diferentes lugares de México, Quintana Roo y Yucatán. Para los mayas, este juego era algo divino y era practicado tanto como deporte en la vida cotidiana, así como en celebraciones religiosas. Consistía en lanzar una pelota de 3 kilogramos
sin ocupar pies, manos y cabeza. Eran 2 equipos con 7 jugadores cada uno, el cual debían meter la pelota en anillos de piedra colocados en lo alto de una pared. Según la Biblia maya conocida como el Popol Vuh, los divinos gemelos Jujumpu y Itzbalanque encontraron la cancha construida por su padre Jujumpu, quien fue derrotado junto con su hermano también gemelo por los señores del Itzbaba. Debido al ruido que estos causaban, también fueron llamados por los señores principales del inframundo. Por su ingenio y sabiduría de la magia, los ayudó a triunfar. Tras su victoria, Jujumpu se convirtió en el sol y Itzbalanque se convirtió en la luna. Solo fueron algunas de sus tradiciones más populares. Ahora hablaremos sobre sus aportaciones en la actualidad. Los mayas aportaron en astronomía, lengua, dialecto, matemáticas, arquitectura, medicina y, como dice nuestra frase, el mejor modo de saber la anatomía histórica es indagando en el cosmos histórico. Hasta la próxima.